Aprovechamos cada minuto. Enseguida vamos a estar con Gustavo Silvestre, pero el cierre es para quedarnos reflexionando. Es con Julia Estrada. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Bueno, se publicó hoy en muchos matutinos la opinión de Moody's, una histórica calificadora de riesgo como Standard & Poor's, por ejemplo, sobre la Argentina de Macri. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, optimismo con cautela, básicamente es la síntesis. Dijo, desde que asumió el poder hace un año el gobierno, ha implementado con éxito reformas que deberían propiciar un repunte de la inversión. Está resumida la frase, reformas con éxito, en realidad, y claramente hay una opinión muy optimista, muy positiva. Lo mismo el Fondo Monetario Internacional, cuando a comienzos de año dijo, estamos mal, pero vamos bien. Lo que venimos viendo es que, bueno, efectivamente miran con mucha indulgencia al actual gobierno. Brevemente vamos a hacer un contraste entre los números de 2016 y los números de 2015 para ver si esta opinión de esta calificadora de riesgo tan reconocida a nivel global realmente se condice con la realidad. Desempleo, bueno, 8,3% en el caso de 2016, tercer trimestre, veníamos de un 9,3%, ¿no? Y con mucha duda sobre las actuales cifras del INDEC, el kirchnerismo lo dejó en 5,9% al tercer trimestre de 2015. En el caso de la pobreza, 32,2%, también 2016, último dato del segundo trimestre, según nuestras estimaciones, 19,8% a noviembre del año pasado. Estamos viendo que los indicadores sociales empeoraron. Si miramos, por ejemplo, la deuda, claramente aumentó, 17,4% del PBI, deuda externa en dólares, y era del 14,2% el año pasado. Y si miramos, por ejemplo, la fuga, hasta ahora acumulado, el macrismo ya registra una fuga de más de 11.000 millones de dólares y el promedio del kirchnerismo en los últimos 4 años, 3.600 millones. Julia, la seguimos mañana porque esto es interesantísimo. Cómo juegan internacionalmente estos poderes también en contra de ciertos gobiernos y ayudan a otros. Pero quiero ser puntual. No tengo tiempo, usted no tiene ya, de cruzar el saludo que tanto gusto me da cada noche, Gustavo. Lo dejo con el programa. Un fuerte abrazo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, señoras y señores, después de Víctor Hugo y rápido, pero aquí estamos, como todas las noches, con Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí, diariamente, te lo marcamos y te lo contamos. Enseguida vamos a estar con Darío Villarruel, con nuestro colega, para analizar una semana de fallos judiciales, en algunos casos bastante asombrosos, y lo que se viene también en materia judicial antes que termine el año 2016. Así que enseguidita con Darío Villarruel, que además, como usted sabe, lo puede escuchar sábado y domingo en Radio 10 de 7 a 10 de la mañana con muy buena información. Y ya vamos a comenzar porque enseguida también Alejandro Berkovich, que anoche anticipó aquí en Minuto 1 el paro de transporte. Atención, el próximo lunes va a haber un paro de transporte y cuando el transporte para es total. Vaya teniendo esa precaución por el tema impuesto a las ganancias. No hay acuerdo entre la CGT y el gobierno. Esta semana algunos senadores, los encabezados por Pichetto, intentaron planchar el tema aprobado por la Cámara de Diputados en conjunción con el gobierno. Trataron de abrir una mesa de diálogo con distintos sectores. Con la CGT no hay acuerdo. El próximo lunes, paro de transporte. Y enseguidita Berco va a estar comentando cómo están las posiciones en este momento, lo que usted tiene que saber y qué puede plasmarse para la semana próxima. Enseguida también con Darío Villarruel todo el tema judicial. Hoy una decisión judicial de hace muchos años que se venía batallando por el tema papel prensa. Bueno, hoy hubo una decisión de la justicia de sobreseer a los implicados en esta maniobra, ¿no? A los dueños de Clarín y el diario La Nación, que estuvieron siendo investigados durante estos años. También tema que vamos a estar analizando con Darío Villarruel. Pero se tensa una semana que ha sido a nivel internacional para el gobierno de Mauricio Macri una dura semana. Primero por el caso Milagro Sala, que está complicando cada vez más a la Argentina
en sus vínculos internacionales, a punto tal que ayer la canciller Susana Malcorra admitió que el tema Milagro Sala está impactando negativamente en la percepción que el mundo tiene de la República Argentina. Y en las últimas horas se ha sumado el episodio que se protagonizó aquí en la ciudad de Buenos Aires con esta persona que usted está viendo en imagen, la canciller de Venezuela, que denunció que fue golpeada duramente por la policía y por funcionarios de la Cancillería Argentina. Acá estamos viendo lo que denunció que pasó ayer la canciller venezolana Delcy Rodríguez, que anoche abandonó la República Argentina y que ha tensionado al máximo la relación entre Venezuela y la Argentina. Vamos a ver lo que públicamente dijo la canciller Delcy Rodríguez en declaraciones periodísticas. Cuando intentaba acceder a la Cancillería había un piquete antimotín y los agentes nos alzaron sus escudos. Entonces yo alcé las manos y dije, soy la canciller. Y en ese momento lo que vino fue el golpe de un policía. Una vez adentro de la Cancillería, unos funcionarios de ceremonial también llegaron al contacto físico y decían, usted no puede pasar. Yo les pedí que se calmen porque esas no eran las maneras y que tenía derecho a pasar como canciller de un Estado parte del Mercosur. A propósito de esto, hubo ayer durísimas declaraciones del número 2 de Nicolás Maduro en el gobierno de Venezuela, Cabello, que dijo esto del presidente argentino. Todo nuestro respeto, admiración, cariño a nuestra Delcy, que viva Delcy Rodríguez. Delcy hoy fue víctima de una agresión por parte del gobierno del cobarde de Macri en Argentina. Víctima de una agresión, fue golpeada, pero es una agresión contra la patria de Venezuela. Si el embajador argentino en Venezuela tuviera un poquito de dignidad o de moral, ya hubiera recogido sus maletas y se va de Venezuela. Bueno, esto decía ayer el número 2 de Maduro. Hace instantes, por eso digo que sube la tensión diplomática entre la Argentina y Venezuela por este incidente que se protagonizó ayer, aquí en el Palacio San Martín. Hace instantes habló en un acto en Caracas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que en durísimos términos, se refirió al presidente Macri. Esto decía hace instantes Nicolás Maduro. Y debemos llevar a las metas, canciller de la República. Quiero saludar de manera muy especial y darle la bienvenida a Venezuela a la canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a quien hoy he condecorado con la Orden de Libertadoras y Libertadores de Venezuela por su dignidad, por su valentía, por su patriotismo. El cobarde de Macri mandó a agredirla para vengarse por la verdad que le dijo hace un año en Uruguay. ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde, Macri! ¡No te metas con las mujeres! ¡Macri, cobarde! Oligarca, ladrón y cobarde. El pueblo argentino se encargará de ti, Macri. Bueno, muy duro el presidente de Venezuela hace instantes con duros epítetos hacia el presidente argentino Mauricio Macri. Esto acaba de ocurrir en Caracas, donde fue duro, le dijo
oligarca ladrón. A ver si podemos escuchar nuevamente lo que decía Maduro. Esto se acaba de producir, reiteramos, en Venezuela. Y debemos llevar a las metas, canciller de la República. Quiero saludar de manera muy especial y darle la bienvenida a Venezuela a la canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a quien hoy he condecorado con la Orden de Libertadoras y Libertadores de Venezuela por su dignidad, por su valentía, por su patriotismo. El cobarde de Macri mandó a agredirla para vengarse por la verdad que le dijo hace un año en Uruguay. ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde, Macri! ¡No te metas con las mujeres! ¡Macri, cobarde! Oligarca, ladrón y cobarde. El pueblo argentino se encargará de ti, Macri. Bueno, reiteramos, esto acaba de ocurrir en Caracas en un acto y crece la tensión diplomática entre la Argentina y Venezuela por el episodio en la que ayer estuvo envuelta, ella misma recién lo mostrábamos y lo denunciaba, fue agredida. Incluso ahí está, en esta foto se ve en el brazo derecho cómo se va cuando se retira de Argentina con el brazo entablillado, ¿no? Y el presidente Mauricio Macri hoy se refirió a este incidente. Fíjese de qué manera. ¿Qué opina de las declaraciones del hombre fuerte de Venezuela, Diosdado Cabello, que lo llamó cobarde y lo culpabilizó de la situación que se está viviendo con Venezuela, sobre el episodio de Delcy Rodríguez el jueves en Argentina, que denunció que la policía la había golpeado? Yo pensé que había sido Malcorra que la golpeó. Le dije que estaba preocupado por su violencia. La verdad que no es para tomarlo seriamente. Empezando porque alguien no puede autoinvitarse a un lugar donde no ha sido efectivamente participado, ¿no? Pero es más esto es una anécdota menor frente a lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Creemos en la necesidad de que los venezolanos puedan volver a decidir sobre su futuro. Y todos los días nos enteramos de nuevas disposiciones que castigan aún más al pueblo venezolano. Y eso es realmente cobarde. ¿Sí? Someter a un pueblo de esa manera por medio de la fuerza y no dejándolos expresarse, eso es lo más cobarde que uno puede hacer. Que había sido Malcorra que la golpeó. Le dije que estaba preocupado por su violencia. La verdad que no es para tomarlo seriamente. Bueno, de esta forma se refirió el presidente argentino. Sin lugar a dudas, son dos cosas diferentes las que marca el presidente. Una cosa es la situación interna de Venezuela y otra cosa es la agresión. Que te guste o no te guste, es la canciller de Venezuela y fue agredida en las puertas de la Cancillería argentina y se fue con el brazo roto de la República Argentina. Es decir, son dos cosas diferentes en el análisis. Una cosa es la situación interna de Venezuela y otra cosa es esta agresión que sufrió aquí en la Argentina la canciller, que se fue además denunciando de este país una agresión. Me parece que son dos cosas diferentes y me parece que el presidente no puede dar esa respuesta a nivel diplomático burlándose de la canciller de otro país. Te guste o no te guste la forma en que se está llevando políticamente ese país. El mismo respeto que nosotros pedimos de otros países hacia la Argentina, nosotros tenemos que tener por los otros países. Bueno, y ya nos metemos en el lleno en el tema judicial. Ha sido una semana de muchísimas definiciones, donde uno de los jueces que ha estado nuevamente en el centro ha sido el juez federal Claudio Bonadío, que ayer sobreseyó a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri involucrados en la causa dólar futuro, en los que habían comprado dólar a futuro, el propio juez lo había autorizado. Y ayer también intervino la sociedad Otesur, de la familia de la expresidenta Cristina Kirchner, e intervino también la sucesión
del expresidente Néstor Kirchner, que por otra parte hoy me comentaban una sucesión que ya está terminada, así que no se sabe lo que se intervino. Pero el diputado nacional Máximo Kirchner hoy habló sobre estas decisiones que había tomado Bonadío. Que parte de la cuestión salvaje ya, ¿no? De un juez que pasó de estar en la servilleta de Corach al iPhone 7 de Macri. Es una operación clara del gobierno, quizás molesto por lo que ocurrió en diputados con ganancias, molesto también y necesitado de tapar la situación que afecta a Macri y a su familia y a su entorno constantemente, ¿no? Donde el tema de los offshore, raspás cualquier Macri y sale, compras de banco en paraísos fiscales, el brazo ejecutor que es Peña y después utiliza herramientas disponibles como el juez que actúa. Tiene ese sentido de tapar una realidad que se va a dar de bruces finalmente con la calle. Una cuestión salvaje ya, ¿no? De un juez que pasó de estar en la servilleta de Corach al iPhone 7 de Macri. Bueno, allí lo que utiliza el diputado nacional, porque recordemos que el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, fue el autor de aquella famosa frase de los jueces de la servilleta de Corach, ¿no? ¿Se acuerdan cuando contó Cavallo que un día en el despacho Corach le había dicho: estos son los jueces que me responden, y que se los había escrito en una servilleta? Episodio que Corach siempre negó. Hace poco Cavallo dijo, bueno, fue una anécdota, un decir. Pero utiliza el diputado Kirchner esa anécdota y dice, pasa de la servilleta de Corach a estar en el iPhone 7 de Macri, como diciendo, Bonadío hoy es Mauricio Macri. Darío Villarruel, buenas noches. ¿Cómo estás, Gato? Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto de que estés aquí, ya en Radio 10, sábado y domingo, con mucho éxito además. Estamos así que un gustazo. Y que los viernes pasa de todo, ¿viste? Pasa de todo, te lo dejan regalado Tal para cual, mañana, absolutamente. otra vez. No, bueno, respecto a Bonadío, a ver, no lo digo yo. Si uno habla con camaristas federales, habla con jueces federales y le preguntan, ¿qué es Bonadío? Es un cuadro político. Claro. Es un hombre que, desde el punto de vista judicial, deja mucho que desear. Es uno de los jueces más reprendidos por la Cámara Federal en toda su historia. Ha sido recusado en un montón de oportunidades, mucho maltrato a los abogados y, sobre todo, siempre sus resoluciones están flojitos de papeles. Entonces, el tema del dólar futuro, que obviamente no es una causa jurídica, lo dicen todos los juristas y cualquier abogado, es un tema de política, ustedes lo han dicho acá en un montón de oportunidades, pasa en un momento complicado porque hay dos jueces que tienen el mismo objeto procesal. Uno es Sergio Torres. Claro, y otro es... ¿Cómo es eso? Claro, bueno, a ver. ¿Hay dos jueces federales con la misma causa o son causas diferentes? Hoy me decían en Comodoro Pi, es como que hay dos árbitros para un mismo partido y tienen un reglamento distinto. A ver, un dato. Si el juez Sergio Torres, que tiene una parte porque Cristina Fernández denunció y se presentó como querellante, hasta ahora, después de 5 meses, no llamó indagatoria a nadie y no procesó a nadie, es porque Sergio Torres considera que no hay delito en el dólar futuro. Por otro lado, lo que hizo Cristina es, está bien, si hay delito y a mí me procesan, los que compraron también son parte, por lo cual movilizó esta investigación judicial. Pero ¿por qué Bonadío sobreselló a los que forman parte del gobierno, no a todos los que compraron? Porque los otros que compraron están en la causa de Torres. ¿Y cuál es la diferencia? Me explicaban hoy. El tema de los tiempos. La causa de Bonadío es de noviembre para atrás y la causa de Torres es de diciembre para adelante. Entonces lo que llama, se está escindiendo el objeto procesal. Hay dos jueces que tienen el mismo reglamento, pero piensan de forma distinta. Si no interviene la Cámara, porque también intervienen las dos salas, la sala primera y la sala segunda. Acá alguien debería decir, señores, unifiquemos todos, porque esto es un papelón que a la larga va a estallar. ¿Y quién es ese alguien que debería decir La Cámara de Casación Penal. Ya hay un recurso abierto, lo presentó Vanoli, eventualmente por el tema del juicio oral, que se vendría el año que viene, donde evidentemente van a tener que poner las cosas alineadas, porque así como está, diríamos que desde el punto de vista jurídico, el que plantea la nulidad se hace un picnic. Claro, totalmente. Absolutamente. Otra semana donde el tema Panama Papers vuelve al primer nivel porque la Fiscalía, no un periodista, sino la Fiscalía de Hamburgo dice que los hermanos de Mauricio Macri, Gianfranco y Mariano, están sospechados de movimientos relacionados o a lavado de dinero o evasión. ¿Y esto la justicia argentina cómo lo puede tomar? Bueno, ya hay una causa abierta acá. Hay una causa abierta, tiene que ver con Mauricio Macri. Primero la omisión
de las famosas cuentas en el exterior, más allá que estaban, que no estaban, que él era director, no era director, es una cuestión menor. Lo concreto es que ya hay información a nivel internacional donde está claro que la familia Macri, cuyo uno de sus integrantes es el presidente de la Nación, tiene cuentas. Declaradas, no declaradas, que han cambiado. Y habrá que profundizar. Lamentablemente esto tarda porque se piden exhortos, hay que traducirlo, interviene la Cancillería, no nos olvidemos, y la Cancillería guarda en un cajón los pedidos internacionales y ahí se demora. Pero esa causa de a poquito está avanzando, aunque otros no muestren la investigación, ¿no? Y por último, Darío, antes de despedirte, el tema que hoy se conoció por parte del juez Ercolini, que sobresee a Mañeto, a Mitre, a la señora Ernestina Herrera Noble por la causa papel prensa. Muchos años además de investigación. Sí, sorpresivo porque había una pericia que hizo los peritos de la Corte donde se hablaba del precio y se decía que se había pagado un precio vil. Además recordemos que la denuncia habla de que esto fue obtenido bajo torturas. Esto está declarado, está investigado. Se pensaba que el juez iba a llamar a indagatoria a los imputados, al menos para que se defiendan y después hacer una falta de mérito. Entre gallos y medianoche, cuando el tema era el llamado a indagatoria, que paralelamente Ercolini tiene la causa de Cristina Fernández sobre el tema de obra pública, él se encargó de dar hoy un regalito que es sobrecimiento para todos. No está firme porque esto puede ser aplicado por la querella y va a ir a la Cámara Federal. Ojo que este fallo de Ercolini tiene que ver mucho más con su relación con el Grupo Clarín que con lo estrictamente... Pero además hay segmentos del fallo que son complicados. Habla de que la familia Greiber estaba amenazada por montoneros y no por la dictadura, cuando fue secuestrada por la dictadura. No, ni siquiera estamos hablando de amenaza. Y agita con bastante certeza la teoría de los dos demonios. Exactamente, hay mucho más dato político que jurídico. Y acá lo que se investiga es un tema jurídico. Claro. Si hubo una apropiación y si es un delito de lesa humanidad. Porque ese es el otro tema. ¿Es en el marco del delito de lesa humanidad que no prescribe? Bueno, consideró Ercolini que no. La reacción hoy que llamó la atención por parte de Felipe Herrera Noble a través de las redes sociales, ¿no? Que lo mostraba recién perfil.com. A ver si lo podemos ver, por favor. Dijo Felipe Noble Herrera, después de conocerse este fallo de Ercolini: dedicado a los cucas con amor. La tenés adentro. ¡Ja! Haciendo referencia a esa expresión de Maradona en un momento a un periodista. Dedicado a los cucas con amor, la tenés adentro, ja. Ayudando a cerrar la grieta de la que tanto se quejaron hace muchos años. Digo, es un símbolo esto de la época que se vive, ¿no?, en la Argentina, de mucho revanchismo, de muchos sectores con odio hacia otros, que desde el propio poder anida y que después se ven reflejadas en esas actitudes, en estas actitudes, porque sin lugar a dudas esto es un gesto de provocación innecesario, pero es un gesto de provocación, reitero, producto de estos tiempos que corren en la Argentina, donde desde el poder se amparan muchos gestos de revanchismo, de odios políticos, de persecuciones políticas, de búsqueda de proscripciones, ¿no? Felipe Noble Herrera respondió: dedicado a los cucas, con amor, la tenés adentro. ¡Ja! Recordemos un dato. Eduardo Freirer, camarista federal, pidió la indagatoria de Mañeto y los demás imputados. Mañeto y los demás imputados lo recusaron en una famosa nota que le hicieron a La Nación, que es como que le hicieron pisar el palito acerca de lo que pensaba él de los medios de comunicación. Por eso digo que es un tema directamente que vincula al Grupo Clarín con este tema y el tema del poder sobre los jueces. Porque lo apartaron a Freiler y llamativamente Ercolini dicta el sobrecimiento y ahora la Cámara va a resolver la apelación ya sin Freiler. Freiler no está más en la causa. ¿Y cómo este tuit, Diego, cómo lo tomás? Porque llamativamente, lo hablábamos antes de comenzar, si vos lees hoy Clarín.com, lo tratan medio así la noticia. Claro. Ahora, esto es muy provocador, ¿no? Este tuit que veíamos recién de Felipe Noble Herrera. Sí, es como que alguien del grupo se salió del camino normal, ¿no? Claro. Y generó esto que, la verdad, es como que era un tema que les preocupaba, pero no habla el más preocupado, que debiese ser Mañeto, sino alguien que pertenece directamente al grupo, ¿no? Sí, hoy también se sumó, creo, después lo decía, la nota de perfil.com que publica la hermana de Felipe Herrera Noble, Marcela, y una de las hijas de Mañeto que también se sumaron a esto, ¿no? Micaela.
sí, a este provocador tuit. Bueno, Darío, gracias, Y mañana a las 7, sí, ¿tenés alguna otra cosita? No, lo de Milagro Sala. Una sola cosita, porque ustedes vieron, la gente vio la... Bueno, comenzó esta semana el juicio oral. Por tirar huevos. Claro. A ver, ahí el fiscal dice que va a pedir 8 años de prisión. Yo estuve revisando... ¿8 años de prisión por tirar huevos? Claro. Y ni siquiera ella los tiró. Claro. Estuve revisando el Código Penal y es instigación de amenazas coactivas. ¿Cómo es el delito de instigación de amenazar coactivamente a otro? Y además daño calificado. Uno tiene 4 y otro 2, el máximo 6. Sí. Dice que le van a pedir 8 años de prisión. Parece ser que hay mucha inflación, digamos, en Jujuy, a la hora de pedir pena. Y además no tiene antecedentes. Ojo si la condenan, porque la escala va de 1 año a 6. No le pueden dar más de 3. Y si es menos de 3, tiene que ser excarcelable. Entonces, ojo, no armen con el tema de los huevos, no los rompan desde el punto de vista jurídico, porque después se va a complicar, y a nivel internacional lo está mirando todo el mundo, que Argentina tiene una presa política hace más de 9 meses. Bueno, pero además vos fijate lo que fue el mamarracho que propuso el diputado de Gerardo Morales, Naif, ¿no?, esta semana, de querer convocar a una consulta popular que la misma Constitución Nacional prohíbe en temas penales, ¿no? Sí, te escuché el otro día hablar por Radio 10, la verdad, te estaba escuchando y me salía por la vaina, porque este señor debiese conocer la Constitución Nacional, la Constitución de su provincia, el Código Procesal, el Código Penal. Referéndum o plebiscito viene de la polis griega hace mucho tiempo y tiene que ver con cosas que causen perjuicio al ciudadano, cosas que tienen que ver con la economía a nivel global y no una causa penal. Los únicos que pueden juzgar a una persona son los jueces de la Constitución. Claro. Y si es un diputado, si es un tipo vinculado a la republicanismo, como dicen ellos, debería conocer que esto es una barbaridad. Y ojo, hay otros como Frigerio que dijo, bueno, si hacen un plebiscito, lo dan como hecho. Y es una burrada hablar de un plebiscito por una causa penal. Digo para que la gente lo sepa. Lo entienda, además, si es una burrada, una aberración jurídica. Claro, porque te puede gustar no Milagro Sala, pero esto es una burrada. ¿Está claro? Eso es así. Consultar a una persona, a la gente, por si una persona está bien o mal detenida cuando lo tiene que resolver la justicia, es someter a, bueno, eliminemos la justicia y qué sé yo, pongamos tribunales populares. Bueno, es lo mismo que vamos a una consulta. ¿A Nisman lo mataron o se suicidó? Claro. Tú vas con eso y, señor juez, la gente dice que se suicidó. Bueno, se suicidó. Una vergüenza. Darío, una línea antes de irte ya de tu, digamos, de tu análisis periodístico sobre este incidente con Venezuela, con la canciller venezolana y con esta tensión que crece. Lo estabas mirando vos recién, la respuesta de Nicolás Maduro, la respuesta de Macri. Sí, la verdad que Macri se está ganando problemas que la verdad no merecen consideración ahora, pero lo que es grave es lo que vos separaste. Una cosa es la agresión y otra cosa es lo que piensa Macri del gobierno de Venezuela. Acá se va ella porque la agreden. Lo que debiese haber dicho Macri es, ya abrimos una investigación judicial, estamos viendo quién la agredió y eventualmente será sancionado el que cometió... Pero la agreden las fuerzas de seguridad de la Argentina, además. Exactamente. Además, entonces, no es una cuestión menor, no es que la agredió en la calle un fulano. Las fuerzas es muy de grave. seguridad. Es muy grave y además cuando se agrede a alguien de otro país, se agrede al país. Exactamente. Esto está claro, esto lo dice la Constitución. Más una canciller. Tema bastante complicado que, repito, Macri se está comprando un montón de problemas antes de fin de año que por ahí, de no decir nada, de no hablar, aunque las preguntas les tiran centro. Viste que hay muchos colegas que le tiran centro como Houseman o como Ortiz, ¿se acuerda de la buena época? Y la verdad es que Macri no responde con la claridad que debe tener un presidente a la hora de determinados temas que me parece que es mejor hablarlo en seriedad que hablar para la tribuna, porque la tribuna está bastante caliente y si habla de esta manera se va a calentar un poco más. Gracias, Darío. Nada, gracias. Muy bien. Mañana a las 7 de la mañana en Radio 10, Darío Villarroel. Bueno, pasamos al tema ganancias. ¿Cómo está frente a lo que se viene el próximo lunes? La amenaza de un paro del gremio de transporte, la CGT que ha dicho que no hay acuerdo con el gobierno y cómo están las posiciones, Berco. Se los avisamos ayer a la noche, acá en Minuto 1, a última hora, había aprontes y hoy hubo reunión y anuncio en conferencia de prensa. Choferes de colectivos, choferes de larga distancia, azafatas, pilotos, en el subte, los aviones en el personal de tierra, todo el transporte el lunes, que
que es momento encima de mucho viaje, de gente que se desplaza para pasar la fiesta con su familia, todo el transporte entre las 4 de la mañana y las 12 del mediodía va a tener paros sorpresivos, asambleas, situaciones en las cuales se va a cortar el servicio. Y esto por la falta de acuerdo por el impuesto a las ganancias, que lógicamente la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte fue la que motorizó los 5 paros generales que se le hicieron a Cristina Kirchner por no haber adecuado el piso para el pago de ganancias. Hoy el malestar de este hombre, de Juan Carlos Schmidt, quien habló, y ahora les vamos a mostrar sus declaraciones, está con este hombre, con Héctor Daer, el blando del triunvirato de la CGT, o al menos así es como lo ven crecientemente en el ala moyanista al dirigente de Sanidad y representante de los gordos de la CGT, los gremios como los mercantiles, como Sanidad, los gremios con más cantidad de afiliados, que además han sido siempre los que tienen posiciones más conservadoras. Bueno, el moyanismo, si bien Hugo Moyano estuvo con Mauricio Macri esta semana a solas en Olivos, por primera vez desde aquellas milanesas que le cocinó Juliana Aguada, el moyanismo está muy enojado con la pasividad que mostró la CGT en esta negociación. Vamos al wall para contarles la negociación de hoy y qué es lo que está en juego para usted. Vamos a mostrar la mesa que hoy sentó el gobierno frente a 2 patas nada más del triunvirato de la CGT. La mesa la presidía el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, pero tuvo 2 incorporaciones. Ya no negocia Triaca solo con los sindicalistas. Estaba Mario Quintana, plenipotenciario, vicejefe de gabinete de Mauricio Macri, y estaba el hombre político del gobierno también, el que suele salvar las papas cuando la sangre está por llegar al río. Rogelio Frigerio, ministro del Interior, en realidad alguien que viene negociando con gobernadores, con el Congreso, con sindicalistas, indistintamente. Y por el lado sindical, ¿quiénes estaban? Bueno, Héctor Daer, el más complaciente con el gobierno, hasta ahora durante la gestión de este triunvirato, y Carlos Acuña, el hombre de Luis Barrio Nuevo dentro de la conducción de la CGT. Carlos Acuña les dijo a moyanistas esta semana que la posición de los gordos era una vergüenza. Hubo moyanistas que amenazaron directamente con irse de la CGT. Me refiero, por ejemplo, a Roberto el Gallego Fernández, titular de la UTA, de los colectiveros, que dijo de esta manera no se puede seguir. También me refiero a sectores de los aeronáuticos que tienen mucho peso en la Confederación Argentina de Transporte, y a Omar Maturano de la Fraternidad. Había olvidado mencionar que el tren también va a tener problemas el lunes para los desplazamientos interurbanos. ¿Qué es lo que está en negociación en este momento? Véanlo. La negociación es básicamente por quién va a pagar ganancias y cuánto. Y ahí está el proyecto oficial, el proyecto de la oposición y el límite que planteó la CGT que aceptaría en estas mesas de negociación, en las cuales no hubo acuerdo por ahora. Hay plazo hasta el lunes, va a haber febriles negociaciones, como suele decir el lugar común, durante todo el fin de semana. Pero ¿qué propuso el gobierno inicialmente en ese proyecto de Alfonso Pratgay, que no tuvo ningún apoyo y naufragó? Que paguen ganancias los que no tengan hijos, que ganen más de 21.700 pesos. Esto estamos hablando de valores de bolsillo. Acá tienen frente a frente los 2 proyectos. Que paguen ganancias los que ganen más de 21.700 sin hijos. Esto es una adecuación prácticamente cosmética del piso para pagar ganancias. 15%, con una inflación de este año del 45%. Y 25.200 para quienes tengan 2 hijos a cargo. Bueno, por eso en el gobierno ahora le están tirando toda la responsabilidad a Alfonso Pratgay, que dicen que fue el autor de este proyecto muy provocador. Ayer hubo rumores, los primeros rumores sobre la renuncia circularon ayer. Porque parece que el ala más política del gobierno, incluido el presidente, está caliente con Pratgay ahora. Sí, hace tiempo que hay ese enojo, ¿no? Sí, obvio. Pero sí, parece que en este proyecto hizo a la Martín Lustó las cuentas. Claro, exactamente. ¿Te acordás? Como 125. Aquel proyecto de la 125. Exacto. Bueno, la oposición impuso su media sanción de este proyecto, el proyecto que el gobierno tilda de irresponsable, de dispendioso. Dice que tienen que pagar arriba de 27.800 si no tienen hijos, o arriba de 36.500 si tienen 2 hijos y son casados. Ahora, ¿qué es lo que dice la CGT que tiene como límite que hasta ahí llega el amor, llega la tregua que le dieron por un año al gobierno? Bueno, que paguen los que ganan más de 25.000 sin hijos, o sea,
un poco menos que lo que dice el proyecto de la oposición para reducir el costo fiscal, pero para que no sea tan bajo como el que proponía el gobierno, y a partir de 32.000 quienes tengan 2 hijos. Esto es una negociación informal en la cual entran muchos otros aspectos. Por ejemplo, esto. ¿Qué se puede deducir para pagar menos de ganancias? Lo que quieren los trabajadores del transporte, que suelen tener mucho de viáticos, por ejemplo, los camioneros, o mucho de horas extra o de feriados trabajados, los choferes, los maquinistas, los aeronavegantes, los pilotos. Bueno, quieren que todo esto se pueda deducir del ingreso no imponible, es decir, que se considere parte de lo no imponible, que se pague ganancias sacando esto. Bueno, esto el gobierno por ahora viene diciendo que no. Por ahora viene diciendo que no, incluso tiene mucha importancia también para otros gremios, como los petroleros, por ejemplo, que todos pagan ganancias, o también para los bancarios, que suelen tener horas extra también. Bueno, el gobierno hasta ahora dice que no, que es demasiado costo fiscal permitir que eso no pague ganancias. Hoy igual hay grises, Gato. Hay situaciones en las cuales algunos empresarios lo ponen en negro, lo ponen como no remunerativo, lo que sea, para justamente evitarles el pago de ganancias. Bueno, ahora, la siguiente te va a mostrar la dureza de hoy de los trabajadores del transporte. Mirá quiénes hablaron. Habló Juan Carlos Schmidt, hombre de Moyano directamente, reporta directamente a Moyano, y estaban el hijo de Moyano, Pablo Moyano, el secretario adjunto del gremio de camioneros, y Roberto Fernández, de la UTA. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Juan Carlos Schmidt? Estas dos cosas, tajante, terminante, no vamos a tolerar un año más con este impuesto distorsivo y esto es violatorio del contrato electoral. Dicho eso, recién regresado del Vaticano, Juan Carlos Schmidt, dato que agrega un condimento político a la situación, pegó el faltazo a la negociación que encaraban Héctor Daer y Carlos Acuña. Hay una grieta en la CGT, hay gente que está empezando a ponerse más firme, no es seguro que esto vaya a desembocar en un conflicto abierto como los que había con el anterior gobierno cuando no adecuaba el piso de ganancias, pero lo seguro es que hay un creciente malestar, por lo menos en un sector. Bueno, muy bien, gracias Berco. Vamos a abrir aquí el debate esta noche sobre este tema, porque bien lo explicaba recién en Berco, cómo están las posturas, el paro de transporte el próximo lunes por este tema, y porque, bueno, hay una sensación, hoy incluso estaba en la política, que si para el lunes o martes no hay un acuerdo, el bloque de senadores del Frente para la Victoria va a insistir, después de haber planchado el proyecto, con lo que se votó en la Cámara de Diputados. Bueno, acá tenemos a uno de los, según el gobierno, irresponsables e impostores, ¿no?, que votaron esto en la Cámara Baja, el diputado de Mendiguren. Así lo dijo el gobierno, que ustedes son irresponsables e impostores. Pues se arrepintió, creo, ¿no? Y mandó a Monzó y a todos a que bajen las papas le queman. Las papas queman. Yo creo una impericia grande, ¿no es cierto?, en el tratamiento de esto, porque ¿por qué estamos discutiendo de esto ahora? ¿Por qué se llegó al final? Si esto se tenía que haber discutido antes del presupuesto, en septiembre, el Congreso, el Ejecutivo no mandó el proyecto, lo negó. Y la verdad es que si Sergio Massa no le presenta el proyecto, hoy no se estuviera discutiendo de esto. Lo hubiera pasado a marzo. Yo creo que el gobierno lo que quiere es juntar la discusión de ganancias con las paritarias para que compense una con la otra y sacarlo del momento de encima. Así que bueno, gracias a lo que Sergio Massa planteó, hoy por lo menos estamos discutiendo. Yo creo que también ha habido impericia en el sentido, como pasó con las tarifas, como todo. Cuando uno lleva un proyecto como el de Prat-Gay, que se sabe que no cumple ninguna de las expectativas que se habían programado, eso no es para negociar, eso no es para resolverlo. Y además pasó algo raro, que el gobierno no lo había hecho hasta ahora, que era romper el diálogo, romper ese espíritu de buscar consenso, de diálogo que tuvo el gobierno. Y el último día le cortó el teléfono a sus mismos diputados para dejarlos sin poder de negociación. Y buscando como la nueva política, la nueva política es lo que estaba pasando en el Congreso, buscando consensos. Y buscando los viejos estilos de atajos con los gobernadores. Bueno, se embarró. Se embarró y como creo que le dijo en un momento también un importante diputado, ustedes van a unir al peronismo. Quiero decirte además, después lo que quiso simplificar, decir la foto, no foto,
13 bloques parlamentarios. Claro, sí, total. 13 bloques parlamentarios aportaron total. Y el proyecto fue la suma de todos. Ahora seguimos. Está Facundo Ramírez, que es interventor del SOMU. Este proyecto, que ahora no está convenciendo, como recién decía Berco, aparte de la CGT, ¿puede romper la armonía que había, o la paz, o la tregua entre la CGT y el gobierno? Yo creo que no. En principio, el gobierno siempre tiene la postura de mantener un diálogo, y hay algo que hay que destacar ahora, que es lo que se está viviendo después de todo el proceso que, como lo manda la Constitución, y que se haya aprobado este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, da a que se puedan abrir otras nuevas negociaciones ahora, como lo van a hacer lo van a hacer los senadores, y como se está dando hoy actualmente con la CGT y con la oposición. Creo que entre la oposición, el gobierno, la CGT y todos los actores de los trabajadores, se va a llegar a un punto de equilibrio en donde podamos sacar este nuevo proyecto. Como lo estaba mostrando recién en el graph, ahí explicándolo. Pero hay voluntad política porque la verdad, lo que presentó Prat Gay fue muy amarrete, el propio gobierno lo están diciendo, sumamente amarrete el proyecto de Prat Gay. Si hay algo que corregir, se va a corregir, y lo importante es de que desde el punto donde estemos, miremos para adelante y se pueda construir un nuevo consenso y se pueda llegar a un proyecto que beneficie realmente a la gente. Y acá una cosa, sí. quiero detenerme. Todos estamos de acuerdo que el impuesto que se les cobra hoy a los trabajadores, en muchos casos es distorsivo, y hace más de 3 años que no se modificaba el mínimo no imponible, haciendo que cada vez entre mayor gente a pagar impuestos a las ganancias por lo que era la inflación que le comía el salario real a la gente. Bueno, lo primero que hizo el presidente Mauricio Macri es empezar con la modificación de ese mínimo no imponible. Y va a empezar a modificarse y se va a empezar a extender. A ver, Mariano Mazzaro, que quería decir. Una aclaración respecto de eso. Había un decreto de la expresidenta por el cual se congeló el ingreso de nuevos trabajadores a tributar ese impuesto. Sí. Pero marcar 2 cuestiones. Una, algo que planteaban ahí. Primero que nada, efectivamente fue una derrota concreta, lúcida, bien visible del macrismo. Primero que nada, en este caso en el ámbito parlamentario, pero fue una derrota contundente. Pero para eso está la democracia también, o sea, para que esto se pueda debatir. No está en tensión. Y déjame que te haga intención eso, termino la idea. Bueno, una de las cuestiones interesantes... ¿Qué le quería? Claro, algo porque por él lo que dijo... hay un tema muy importante que vos hablás del decreto que firma la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2013, y que es efectivamente, a partir de que asume el presidente Mauricio Macri, más trabajadores se incluyeron en el pago. Es una realidad. Pero ¿por qué pasaba eso? Más. Mira, te doy un ejemplo concreto. Es mucho, ¿no? Yo en el año 2012 cobraba 7.000 pesos. Y en el año 2015 cobraba 35.000 pesos. O sea que yo por un decreto, ya en el año 2015, 2016, cobrando más de 30.000 años, seguía cobrando casi 1 millón de trabajadores que no tributaban. Está piola. Pero vamos a hacer, yo lo que quiero marcar, yo estaba con una idea que quiero remarcar. Un tema interesante que fue lo que marcaban del transporte. No es solo el dato de que el transporte amenaza, sino de lo efectivo que es. Si el transporte o los sindicatos del transporte ahora muestran los dientes, ¿por qué no lo mostraron frente a cada situación donde se ponía en tensión las variables estructurales que, a mi criterio, nos están llevando a un neoliberalismo salvaje? Digo, el poder de fuego lo tenían, lo que no tenía una convicción política. A mí me hace muchísimo ruido ese tipo de cosas. Y ahí es donde me genera la situación de decir, parece que hay algunas especulaciones de índole sectoriales cada vez que ponemos a discutir las variables en donde se juegan los intereses del pueblo, y eso es inadmisible. Mariano, volviendo hablar de, con esto de termino, guerra, volviendo, y aparte volviendo, otra cosa, ahora con esto termino. Discurso, no hablaron en 12 años de impuesto a las ganancias. Yo sí hablé, yo soy dirigente sindical, discúlpame. Vos no tendrás la información, discúlpame, no tendrás la información, pero yo he hecho marchas precisamente marcando esto. Sí. Para mí es una tensión secundaria respecto de lo que estaba en disputa, así que eso no es. Bueno, entonces coincidimos plenamente. Sí, Vasco, ¿querías decir algo? No, por aparte estamos tomando un tema como si fuera meramente técnico y, por supuesto, de terminar con una injusticia latente. Hoy, cuando la ley salió, lo que buscaba grabar de salarios de hoy era entre 80 y 100 mil pesos. Por la desactualización, hoy se está grabando a lo que nunca el legislador quiso grabar. Pero otro importante para mí es de parte del gobierno en la política económica, es no ver que esto, más que déficit fiscal, es una inversión fiscal.
que así como en el momento que le quitamos las retenciones al agro, que eran 150.000 millones de déficit fiscal, se lo vio como una inversión para que después la mayor reactivación del campo lo pagara. ¿Por qué a los trabajadores le aplicamos el concepto de austeridad fiscal y no vemos el efecto reactivante que tiene? Porque no hay ningún otro efecto reactivante en la economía de hoy. La economía no para de caer. Pero el gobierno, ¿por qué no toma al menos ese argumento? Porque el gobierno dice que está preocupado también porque el consumo no se reactiva. Bueno, ¿podrían tomar eso? En los números que nosotros presentamos, precisamente tomamos en cuenta esto, el efecto reactivante. ¿Qué hace un trabajador cuando vos le pones esta plata en el bolsillo? No compra bonos del Tesoro americano, consume. Ahora, yo pregunto, ¿qué otra actividad o medida reactivante para que podamos torcer este nivel de caída donde el déficit fiscal en una economía que no crece es infinito? Entonces, ¿cómo tenemos ese doble estándar para beneficiar a los sectores económicos y no para cuando se trata de los trabajadores? Una observación respecto de lo que decís. Coincido en esta última parte. Lo que me llama la atención es, acá hubo una fuerza política que no opuso resistencia política cuando se modificaron variables estructurales, por ejemplo, el pago millonario que está en la génesis del déficit fiscal importantísimo que se lanzó este año, es decir, la modificación de una variable estructural, y respecto cuando aparecen las consecuencias naturales de eso, toma posición para decir, no, frente a esto podemos hacer esto o lo otro. No se trata de ir en la coyuntura, no se trata de posiciones de coyuntura, a mi criterio. Se trata de, si uno enfrenta en términos estructurales, si tiene las herramientas legislativas, si tiene la herramienta de la calle, en la calle. Pero no se puede tener precisamente ese doble estándar, es contradictorio, es generar o permitir que se generen condiciones para después sobre eso traer cierta aspirina. Me parece que el proceso debe ser inverso, a mi criterio, y ahí es donde se juegan las responsabilidades. Y esto sucedió en el Parlamento. A ver, sí. Perdón. Yo creo que en el Parlamento lo que se hizo precisamente es legislar, lo que se hizo es acotar, ninguno de nosotros dio un cheque en blanco, todo lo contrario, se trataban las leyes que todos creímos que había que tratar, pusimos todas las condiciones que consideramos que se podía poner, pero sí creíamos, porque todos los pensábamos, que el gobierno que asumía necesitaba los instrumentos para poder gobernar. Está Carlos Minucci, que es secretario general de APES, del gremio de energía. No sé si querés dar alguna apreciación sobre este tema, porque a ustedes también les toca, ¿no? Sí, no, pero hay algo que... A ver, yo creo que estamos falseando las realidades en todos los análisis que estoy escuchando. Acá hubo una unidad de la Confederación de Trabajo y hubo un confederal donde se le otorgó al triunvirato una negociación en la cual tenía incluido el impuesto a la ganancia, como los despidos, como una cantidad de puntos que daban a que no haber una respuesta, había una respuesta de la CGT contundente con un 99,7% de los secretarios generales en el confederal que tuvimos. La respuesta que tuvimos fue un bono, primero fue un bono, después fue, vamos a decir, la CGT acompañó la agenda del gobierno en todos los temas. Hoy, la CGT dice que la Confederación Argentina de Transporte llama a un paro ¿por qué no llama la CGT al confederal y acatamos todos los trabajadores afectados al conflicto sin personalizar en una interna de la CGT que nosotros como Corriente Federal en su momento denunciamos que era una mesa muy chica para una unidad tan grande? Y seguimos fraccionando. ¿Usted quiere decir que la CGT no está actuando de acuerdo a las circunstancias del momento? No, porque la CGT actúa de acuerdo al mandato que le dio el confederal. Y el confederal, el mandato que le dio a la CGT era que si en un término no se respondían a los puntos que pidieron los secretarios generales del confederal, se llamaba un paro general y un plan de... ¿Había un término? Sí, era la primera reunión con Predgay que salieron los bonos. Claro. Cuidado. Por eso digo, no mintamos, es lo mismo cuando hablamos de la electricidad. Nosotros estamos afectados permanentemente por el problema del impuesto a la ganancia. Pero nosotros estamos más preocupados. ¿Por qué? Porque hay una flexibilidad laboral que está imponiendo las horas extras por tener planteles bajos, porque hay en el área eléctrica
la superposición de tareas genera riesgo de trabajo y fue votada la nueva ley de riesgo de trabajo en contra de los ¿Cómo toman ahora, trabajadores? ya que ustedes meten con ese tema, que por ejemplo el tema ahora que se viene, el verano, se anunció ayer por parte de Aranguren un tarifazo a partir de febrero, el presidente que ayer dijo va a haber cortes en el verano, ¿cómo están siguiendo ustedes desde el gremio? Mira, yo lo que te digo es, el problema del corte de luz va a surgir como surgió en los 90. Acá hay una depreciación del consumo muy grande. Estamos en estos momentos en valores de generación muy por debajo de la máxima, vamos a ir entre octubre del 2015 y octubre del 2016 estamos 1000 megas por debajo del consumo. ¿Qué había antes? Está ayudando el tiempo. Y hay obras que han hecho las empresas que vienen de la época de la gestión anterior, porque el gobierno dice que la gestión anterior dejó la electricidad y hay antecedentes que se lo voy a dejar a la producción para que vean que los datos que traemos no son inventados, sino que son genuinos. La cantidad de obras que se hicieron, las que pararon, las que no se pararon. Hoy, lo que dice Peña, que viene la revolución de la energía, es la recesión del año 90. Tenemos 560 fábricas paradas y 1.600 comercios que dejaron de consumir energía eléctrica. Y hay una realidad. Es decir, va a haber más energía porque hay un parate industrial, hay un parate, no hay un consumo. Terminamos exportando energía. Claro, entonces vuelvo a repetir, en los años 90, yo digo para no discutir y no entrar en un megombo de político que no va a ayudar. En el año 92, cuando el gobierno de Carlos Menem decidió la privatización, a partir de ahí empezó la crisis energética, porque en el año 2003 se recupera luego de una recesión muy grande y para ser sinceros, cuando asume Néstor Kirchner, que nosotros estábamos privatizados, nosotros tuvimos que remontar generación. ¿Por qué? Porque 150% subió la industria, casi 600% comercio. Ustedes han vivido el estallido urbano que tuvo la República Argentina. Si ahí no había obra, ¿cómo continuamos con el servicio eléctrico? ¿Cuándo estalla el servicio eléctrico, compañero? El servicio eléctrico estalla con el famoso tema del calor que surgió en el 2012, que fueron 15 días que no había aire, y estallaron los cables que nadie había cambiado, que era trabajo del privado. Y el privado no es el que está hoy en los gobiernos de las empresas. A ver, Vasco, ¿vos creés que va a haber un verano complicado? O como dice él, hay un parate que no va a haber consumo de energía. No, yo creo que con la caída a nivel de actividad va a haber energía sobrando. Yo creo que podrá faltar, porque no tengo la cifra, lo que yo veo, lo que está cayendo a nivel de actividad, vos tenés 35% de la capacidad instalada ociosa, no creo que en el verano esto levante. Entonces creo que no va a faltar energía producto de esto, no porque por la caída a nivel de actividad. Mariano, y ayer la reflexión que hizo el presidente, que el boom de los aires acondicionados, que había sido otro cóctel explosivo que dejó el kirchnerismo como una reacción cultural. Es la saga de otras declaraciones donde algunos de su gente planteaba que era irreal el acceso al consumo de bienes y servicios que se había tenido. Eso, reitero, hasta el hartazgo, lo que no toleran es que a través de la puja distributiva el pueblo haya tenido acceso a eso. Lo que sucedió es que lo que nos faltó, es más correlación de fuerza para profundizar la reinversión en todos los aspectos para poder sostener eso. Y estos muchachos claramente están recuperando, vuelvo a insistir, niveles de tasa de ganancia, que es uno de los digamos, cuestiones estratégicas, no tácticas, estratégicas de fondo por el cual esta coalición neoliberal viene, y lo están haciendo. Es bueno igual, Mariano, que sostengas esto también, ¿no? Porque es cierto que es muy bueno que todo el mundo tenga aire acondicionado, pero era una buena idea generar las usinas que alimentaran esos aires acondicionados. Absolutamente, pero no hay una contradicción. No hay una contradicción. Un chocón solo fue la cantidad. No hay una contradicción. Claro, por eso no fue solo una cuestión de relación de fuerza, fue falta de dólares, falta de inversión de dólares. Pero discúlpame, eso es una pregunta que es de política concentrada. Es una pregunta de gobierno que está dando a comprar split a 18 cuotas. O sea, si volvamos a la racionalidad de lo que hablamos, si el problema es lo que dice Macri, yo no puedo dar 18 cuotas para comprar un split.
A ver, acá lo que se está utilizando... Sí, hoy estaban todos los diarios, lo que usted dice, aire acondicionado, hay oferta para tirar para arriba. Después no lo van a poder prender con lo que vale la luz. Vengo a la Municipalidad de Almirante Brown. En la Municipalidad de Almirante Brown, estuve hablando con el intendente, están organizando las ferias del trueque. Claro, no van a poder prender ese aire en 18 cuotas. Hay provincias que vuelven al trueque, hacia la ciudad de Reconquista. La ciudad de Reconquista se ha instalado a la cuasimoneda. Entonces digo, si nosotros queremos, yo vuelvo a decir, ¿por qué no tenemos derecho el ciudadano común a tener el aire acondicionado en un país que su clima pasó a ser semitropical? Me permiten, tengo que ir a una pausa. Sí, Facundo ya está. Dale, disculpe. Pausa y ya volvemos. Seguimos con el debate. Facundo Ramírez quería decir algo a propósito del debate que se generó con el tema eléctrico. Justo agarró el corte. Me parece importante acá destacar que nadie, y esto por ahí va lo que decía Mariano, nadie está en contra de que la gente tenga un aire acondicionado ni que se puedan comprar un aire acondicionado. Acá lo que se está armando es un nuevo plan de energía a futuro en donde se van a trabajar con energías renovables, energía eólica, energía eléctrica, energía hidroeléctrica, para que la Argentina pueda abastecerse de otras maneras, cosas que no se hicieron hasta el momento. Entonces me parece que quedar solamente en la chicana de que Mauricio Macri no quiere que la gente se compre un aire acondicionado es totalmente falso. No, lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente. Dijo que no quería que se compre un aire acondicionado. Lo dijo Facundo Fraga. Lo dijo Facundo Fraga, que estábamos haciendo cosas que no correspondían. Yo lo que te digo es lo siguiente. Pero hay 33.000 megas instalados en la red y van a licitar energía renovable por 1.000 megas que los 1.000 megas no van a cubrir, vamos a decir, yo lo que vengo y te digo, si vos tenés una crisis energética, lo primero que tenés que salir a atacar es el problema energético. Lo que no puedo pensar es que yo con 1.000 megas, en la cual estoy haciendo una inversión monstruosa en fuentes renovables, voy a solucionar el problema de generación. El problema es que con la recesión se hace el negocio de los que están negociando con electricidad, muchachos, no jorobemos más. Lewis, el inglés que tiene el lago propio, que es nuestro, hizo la central que ahora con esa agua genera energía y la vende por la red a valor dólar. Lo que llama la atención es que se necesita y se ha paralizado, por ejemplo, las 2 represas en la provincia de Santa Cruz. Claro, y no se ponen en marcha cuando se necesita esa energía también. Es que tampoco se puede poner esa energía en marcha, porque esa energía en marcha necesita la red de transmisión y hay que poner plata en la red de transmisión. Y hay que poner plata en la red de 132. Lo estamos despidiendo. Yo diría por el tema de ganancias que lo tenemos. Por el tema de ganancias. ¿Vos creés que se cierra el año con este tema resuelto, Vasco? Yo lo tenemos que hacer, tenemos la obligación de hacerlo. Y espero que el gobierno se da. Y hay lugares, si hay voluntad política, hay lugares donde se puede tener. Yo, por ejemplo, te digo, la Argentina tuvo una tasa de comprobación de destino para las importaciones que era un 2%, se puede poner perfectamente, mejorás el tipo de cambio real sin devaluar, haces protección del empleo y ahí sumás solamente 1.300 millones de dólares, que fíjate cuánto aportaría esto. ¿Y vos creés que el gobierno tiene voluntad política ahora de negociar? No, pero si ya no tiene voluntad política para hacer este aporte, un 2% sobre las importaciones, es un ejemplo de lo que te digo. Si hay voluntad política de resolver esta injusticia sobre los trabajadores, la plata aparece. Gracias. Última pausa y volvemos. Bueno, muy bien, solo para despedirle y agradecerle como siempre el debate. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, buen fin de semana. Buen fin de semana. Hamilton, Berco, hasta el próximo lunes. Pasalo lindo. Hay que aclarar, ¿no? Algo que hoy hizo Servini de Cubría respecto a elecciones en el fútbol. Así es, Servini de Cubría hoy le mandó un exhorto a la Asociación del Fútbol Argentino diciéndole que tienen que poner fecha para la elección del presidente de AFA, antes del 30 de diciembre. Le pidió también que poner la elección, fecha, bien lo dijiste. Poner fecha, no es que la elección, claro, no es que la elección se tiene que hacer antes del 30 de diciembre. Que antes del 30 de diciembre tienen que poner una fecha. Le puso punto final a la comisión reguladora. Bueno, muy bien. Señoras y señores, el próximo lunes a las 21, su compromiso, nuestro compromiso con la realidad. Está aquí en minuto 1 en la pantalla de C5N. Ya siguen Paulo Cablan y Mauro Zeta con el expediente.